Hola a todos y bienvenidos al capítulo 7 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a medir temperatura y humedad con el sensor DHT22 y visualizaremos los datos mediante el monitor serial. Veamos entonces el sensor. Como se muestra en pantalla, tiene un encapsulado plástico con ranuras que permiten la circulación del aire al interior del mismo, donde se encuentran los sensores de temperatura y humedad propiamente dichos. Mediante un único pin nos brindará los valores de temperatura en grados centígrados o grados Celsius y la humedad relativa del ambiente. Es importante aclarar que es únicamente para uso interior. Tiene 4 pines que serán BCC, Data y GND. Uno de los pines no requiere conexión, con lo cual serán 3 pines a conectar, 2 de alimentación y 1 de datos. El DHT22 es una evolución del DHT11, el cual sigue siendo muy usado. Por eso estoy colocando una tabla comparativa con las especificaciones tanto del DHT22 como del DHT11. Son totalmente compatibles, con lo cual todo lo explicado ahora para el DHT22 es aplicable al DHT11. Simplemente hay que tener en cuenta las limitaciones de cada uno a nivel de rangos y precisión. El DHT11 suele tener un encapsulado de color azul a diferencia del DHT22, que suele ser blanco. Permite leer temperatura en el rango de 0 a 50 grados con un error de +- 2 grados. En humedad de 20 a 80% con un error de +- 5% y puede tomar una muestra por segundo, es decir, una frecuencia de muestreo máxima de 1 Hz. La alimentación podrá estar entre 3 y 5,5 volts. El DHT22 lo supera en todas sus prestaciones. Temperatura mide desde -40 a 125 grados con un error de +- grado centígrado. En humedad de 0 a 100% con un error de +- 2,5% y puede tomar hasta 2 muestras por segundo, es decir, una frecuencia de 0,5 Hz y también requiere entre 3 y 5,5 volts de alimentación. Muy bien, vamos a hacer el circuito. Conectemos el sensor a protoboard como se muestra. El pin de la izquierda, que es BCC, irá conectado al positivo del riel de tensión. El pin de al lado, Data, irá con una resistencia de 4,7K también al positivo. Aquí me detengo unos segundos. Es normal que el fabricante de un sensor o dispositivo indique la necesidad de utilizar algún componente externo. En este caso se requiere de una resistencia denominada de pull-up de aproximadamente 4,7K. Se puede colocar sin problemas valores similares como ser 3,3K o 5,6K. Una resistencia de pull-up significa que debe conectarse al positivo de tensión. Una resistencia de pull-down se denomina aquella que requiere conectarse a masa. Es usual en electrónica ver los términos pull-up y pull-down. Por eso quería hacer esta aclaración. Ya sabemos que cuando vemos en una indicación que se requiere de una resistencia de pull-up, irá conectada al positivo y una de pull-down a masa. En este caso es de pull-up, por eso la conectamos al positivo. Bien, sigamos. Desde el mismo pin de data iremos con un cable directo al pin digital número 2 de Arduino. El pin siguiente no se conecta y el último de la derecha irá directo a masa. Con eso ya tenemos conectado nuestro sensor. Solo resta alimentar protoboard como siempre con 5 volts y GND de Arduino. Vamos entonces al código. La facilidad de conexión de este sensor puede complicar a la hora de la programación. Pensemos que por un único pin no solo estaremos recibiendo los valores de temperatura, sino que también los de humedad. Por suerte existen librerías con funciones que facilitan enormemente el uso del sensor. Ya usamos la librería Servo en el capítulo 6.
Ahora utilizaremos unas librerías específicas para el sensor DHT22 que son también compatibles con el DHT11. Estas librerías no vienen incluidas en el IDE de Arduino al momento de la instalación inicial, por eso debemos descargarlas nosotros. Vamos a seleccionar el menú Programa y luego Incluir librería, y de allí la opción Gestionar librerías. Esto abrirá una nueva ventana mostrando todas las librerías disponibles. Son realmente muchas, ya que existen muchos fabricantes de sensores y dispositivos compatibles con Arduino. Nosotros queremos las específicas para nuestro sensor, por eso en el campo de búsqueda de gestor de librería colocaremos las letras DHT, así estaremos filtrando los resultados a solo los que nos interesan. Debemos seleccionar la llamada DHT Sensor Library by Adafruit y luego clic en el botón Instalar. Yo ya tengo instalada la librería, por eso no me aparece habilitado el botón de instalar, pero en tu caso lo estará. Al hacer clic verás una barra de progreso donde se descarga de internet la librería y la instala. Solo demora unos pocos segundos. Luego verás la indicación de Installed cuando haya instalado y finalizado el proceso. Ahora de la misma forma debemos instalar una librería más. Para eso escribamos lo siguiente en el campo de búsqueda: Adafruit Unified Sensor. Puede que devuelva más de un resultado, solo es necesario verificar que se seleccione la que tiene ese nombre exacto. Al igual que antes, hacemos clic en instalar. Muy bien, eso es todo lo necesario para ahora sí trabajar con el sensor. Hacemos clic en cerrar del gestor de librerías. Ya tenemos las librerías necesarias. Ahora en nuestro código debemos importarlas. Para eso vamos al menú Programa, luego Incluir librería y buscamos la opción que diga DHT Sensor Library. Eso hará que se agreguen las siguientes líneas de código. Vamos a crear las variables correspondientes al pin digital a donde tenemos conectado el sensor y las de temperatura y humedad. Int sensor igual a 2, int temperatura, int humedad. Ahora vamos a crear un objeto del tipo DHT para obtener las funciones asociadas al sensor. DHT, todo con mayúsculas, un espacio en DHT y entre paréntesis pondremos sensor, DHT22. Al momento de crear el objeto, que lo llamaremos DHT todo en minúscula, debemos indicar el pin al cual se encuentra conectado, que en nuestro caso está representado por la variable sensor y el modelo del mismo. Yo estaré usando un DHT22. Si en tu caso es un DHT11, deberás colocar DHT11 como segundo parámetro. Ahora el setup. Estaremos usando el monitor serial para ver los valores de temperatura y humedad que lee el sensor. Es la forma más rápida y sencilla de ver los datos y no requiere de componentes externos. El monitor serial se explicó en detalle en el capítulo 5 por si te lo perdiste o necesitas una refrescada. Inicializamos la comunicación serial con serial.begin entre paréntesis 9600. El sensor también requiere de inicialización y basta solo con una línea, dht.begin. Perfecto, ya estamos a pocas líneas de poder probar el circuito. Hagamos el loop y escribamos la siguiente línea. Temperatura igual dht.readTemperature. La función readTemperature nos devuelve directamente el valor de la temperatura que lee el sensor. Así de fácil. Por eso la importancia de las librerías que descargamos e importamos en el código.
para hacernos la vida más fácil a la hora de la programación. Ese valor lo asignamos a la variable temperatura. Ahora para la humedad. Humedad igual dht.readHumidity. Genial. Ya tenemos en nuestras variables los valores de temperatura y humedad. Vamos a escribirlos en el monitor serial con las siguientes líneas. Serial.print, paréntesis, comillas, temperatura, dos puntos, un espacio, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Luego serial.print, entre paréntesis, temperatura. Luego serial.print, paréntesis, comillas, un espacio, humedad, dos puntos, un espacio, cerramos comillas, cerramos paréntesis. Finalmente, serial.println, entre paréntesis, humedad. Recordar que serial.print imprime el texto de forma continua. Por eso, prestar atención que, por ejemplo, luego del dos puntos de temperatura, se dejó un espacio en blanco. Así, en la siguiente línea, cuando imprimimos el valor de la variable temperatura, no queda el texto todo pegado. Lo mismo que para humedad, que tiene un espacio en blanco antes y después del dos puntos. Finalizamos con un serial.println, ya que luego de la variable humedad queremos un salto de línea. Para finalizar el programa, solo aplicamos una demora de medio segundo con delay entre paréntesis 500. Ya podemos verificar y subir el programa. Luego abrimos el monitor serial y deberemos ver algo similar a lo siguiente, pero obviamente con los valores de temperatura y humedad que esté leyendo tu sensor. Perfecto. Ya verificamos que nuestro sensor está funcionando correctamente y tenemos lecturas de temperatura y humedad ambiente. Con dicha información podemos tomar decisiones como, por ejemplo, si la temperatura es mayor a cierto valor, encender un ventilador u otro dispositivo. También podemos mostrarla en un panel LCD, etc. Eso es todo por este capítulo. En el próximo aprenderemos a utilizar un módulo de relé para activar circuitos externos de alto consumo de corriente o contención de red. Como siempre, les pido se suscriban para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo pueden hacer debajo que con gusto les responderé. Chau y hasta la próxima.